Tenemos en línea a la secretaria de Estado de Igualdad y Género de la provincia de Santa Fe, me refiero a Celia Arena. Celia, ¿cómo le va? Andrés Batistela la saluda, gracias por atendernos. Muchas gracias, Andrés. Muy buenas tardes y en un día muy importante para la provincia de Santa Fe, por lo que vos decías, por la aprobación ayer en la legislatura de esta ley de paridad que hace tanto tiempo que las mujeres estamos bregando por su aprobación. ¿Cuáles son los alcances, Celia, de la paridad? Porque se habla de los tres poderes del Estado, ¿es así? Sabemos que en el caso de los cargos electivos, por la información que teníamos, no se aprobó para cargos ejecutivos, pero sí para el resto de los cargos. Bueno, cuéntenos usted los pormenores, por favor. Sí, en realidad es para los cargos, es para los tres poderes del Estado, la paridad al 50% de las mujeres y también para las asociaciones y colegios profesionales. Por supuesto, después hay que trabajar en la reglamentación para ver cómo esto se lleva a cabo. Y en cuanto a la elección de las elecciones locales, empieza a tener vigencia para las elecciones a concejales del año que viene, no para las comisiones comunales, que eso empieza a tener vigencia en 2023 junto con el resto de las categorías que van a ir a elecciones. Así que, bueno, claramente esto demanda un trabajo muy articulado y muy fuerte para poder potenciar a las mujeres que están en cada uno de los territorios y en cada uno de los partidos políticos. Yo particularmente formo parte de un partido político que tiene a través de la modificación de su carta orgánica y a través de un congreso ya tenemos paridad, o sea, nosotros en las próximas elecciones que se van a hacer en nuestro partido, en todos sus órganos va a estar conformado paritariamente. Hay otros partidos que también están trabajando en ese sentido y eso tenemos que garantizar con esta herramienta enorme que es la ley, que también se traslade a la conformación de las listas, pero sobre todo a la conformación de los cuerpos una vez que se realicen las elecciones. Claro. Celia, uno que viene siguiendo la información legislativa hace varios años que se impulsa la paridad de género y que distintas organizaciones y movimientos la vienen reclamando. También fueron conocidas las manifestaciones ahí en la explanada de la legislatura. ¿Qué cambió este año 2020 para que finalmente se convierta en ley con respecto a lo que había pasado años anteriores? Yo creo que son muchas de las cosas, lo que estás diciendo es sumamente importante. La provincia de Santa Fe logró conformar, se conformó en nuestra provincia la Mesa de Mujeres por la Paridad, integrada por mujeres de todos los partidos políticos y apoyada también por distintas organizaciones, que tuvo un activismo fundamental y un compromiso enorme con este tema. Y como vos decís, había tenido 2 veces media sanción en diputados. Todas las mujeres seguimos trabajando siempre, interactuando con los legisladores, eso es enorme. Yo creo que también hay que poner en contexto esta sanción, primero por el avance que hubo de un montón de políticas públicas hacia las mujeres y las diversidades, la institucionalización, tenemos un Ministerio de las Mujeres a nivel nacional, tenemos paridad a nivel nacional, pero además paridad en la mayoría de las provincias. Pero se dio todo este contexto de la existencia de políticas públicas específicas en nuestra provincia. Claramente la creación de esta Secretaría de Estado de Igualdad de Género con rango ministerial también habla de una intención de institucionalizar y de ir a fondo con políticas concretas en estos temas. La presencia de una vicegobernadora, porque este año la iniciativa la tuvo el Senado, justamente quien antes nunca había llegado a tratar las medidas sanciones. Este año fue el Senado quien dio el puntapié inicial y yo creo que cuando nosotras decimos, y particularmente yo siempre digo que las mujeres en los espacios de decisión, además de darle la impronta y plantear problemáticas específicas que por ahí si no están invisibilizadas, claramente lo que hacemos es activar los mecanismos institucionales para que las acciones y las medidas se instrumenten y tengan lugar en la agenda pública. Y no es casual que esta sanción, que fue iniciativa del senador Pirola, que ya se había discutido en otra oportunidad, la verdad que tuvieron un compromiso muy grande todos los senadores y la senadora para que esta ley salga y se apruebe, así como los diputados. Ayer todo el debate y la búsqueda de consenso para que la ley salga fue maravillosa, porque expresó un gran compromiso
con este tema. Y para mí, y estoy convencida de que esto también tiene mucho que ver con que quien preside el Senado y con nuestra vicegobernadora es una mujer como Alejandra Rodenas, comprometida con este tema. Tiene que ver, no es una sola cuestión, sino que tiene que ver con todo, con lo que decíamos recién, la mesa de mujeres por la paridad, todos los partidos políticos y las mujeres de los partidos involucradas con el tema y militando esta cuestión, mujeres de organizaciones también comprometidas, más estas cuestiones de fondo institucional que le dan el contexto y que hacen posible que esta vez sí Santa Fe tenga paridad. Justamente una de las dudas que teníamos, ya que menciona al Senado, Celia, era cómo se va a realizar, pero digo, porque por un lado tenemos un Senado que tiene 18 hombres y una sola mujer, ¿no es cierto? Y además siempre estuvo la duda de cómo se va a instrumentar la paridad de género, si va a ser, si el titular es hombre, la suplente tiene que ser mujer o al revés. Digo, ¿esto está definido o se tiene que debatir cuando se reglamente? No, esto porque no es para cargos, no es para cargos unipersonales la ley porque no aplica porque es una persona. Ujú. Lo mismo que hay una cuestión que se debatió mucho, que es que no se incluye la fórmula gobernador y vice. En ese sentido, y esta es mi opinión personal, que pueden no coincidir algunas compañeras o mujeres de otros espacios, que por supuesto que es debatible, pero yo creo que en esto ya no hay vuelta atrás porque va a ser muy complejo que el año en el 2023 haya una fórmula que no tenga al menos una mujer. Ujú. En esto hay que reconocer los avances que ha habido. Que hubiera sido óptimo que estuviera la fórmula incluida, sí hubiera sido óptimo, pero de todas maneras, me parece que esto cada vez más vamos a ver una demanda de que las mujeres estemos integradas en cada una de las fórmulas y de los espacios. Por eso decía que algo que queda que tiene que ver con esto del Senado y que son 18 hombres y una mujer, que está relacionado con la acción que hagamos los partidos políticos y que los espacios de mujeres de la política sigamos articulando para tener acciones concretas para fortalecer a las mujeres que están en cada una de las ciudades, en cada uno de los territorios, para que se involucren y para que realmente puedan acceder a esos espacios que hoy los tienen consagrados por ley. Yo lo relaciono siempre, porque muchas veces nos dicen, bueno, ¿por qué en la base en la política encontramos muchísimas mujeres militantes en todos los partidos políticos y en las organizaciones y en sindicatos, pero no es tan simple encontrar mujeres en lugares de decisión y no es tan simple encontrar que es toda una cuestión que también tenemos que promover, pero también tenemos que fortalecer que las mujeres tomen la decisión de involucrarse y de participar en cargos electivos en la política. Y muchas veces se relaciona esta no participación con dudas o con no tan compromiso. Y en realidad yo digo que hay que mirar qué pasa con nosotras las mujeres y con nuestras vidas, porque esto que se ve en la política se ve en muchas profesiones, en la base muchas mujeres y a medida que vamos subiendo en la pirámide cada vez menos, Ujú. ya sea en el sistema científico-tecnológico, en las asociaciones profesionales. Y acá claramente hay una cuestión que está muy clara y por eso hay que tomar medidas de acción positiva como es esta de la paridad y como son otras que están contempladas en nuestra Constitución, que tienen que contemplar la realidad de las mujeres y en esto hay una desigualdad muy grande en todo lo que hace a las responsabilidades dentro del hogar de las mujeres. Las mujeres muchas veces tienen la carga casi absoluta de toda la responsabilidad de la administración de su hogar, tienen abrumadoramente, de manera mayoritaria también, la responsabilidad del cuidado de los hijos, de las hijas, de alguna persona enferma, bueno, de todo eso que nosotros hablamos siempre, que es el trabajo no pago, las políticas de cuidado, que eso también está en debate y paralelamente tenemos que trabajar todo lo que tiene que ver con la corresponsabilidad en la vida diaria para llevar adelante esto y eso seguramente va a hacer que haya muchas, pero muchas más mujeres en la política y ocupando espacios. Si nosotros trabajamos y avanzamos hacia la corresponsabilidad entre varones y mujeres en todo lo que tiene que ver con esto que decía recién, seguramente va a haber menos
peso en las mujeres a la hora de tomar la decisión de involucrarse con las cuestiones públicas a partir de un cargo o de una responsabilidad específica. Seguro. Celia, le robo un minutito más por esta información que nos atañe a nosotros los comunicadores, porque se viene la capacitación en Ley Micaela para periodistas. Sí, ayer firmamos un convenio amplio de colaboración y de articulación con el Sindicato de Prensa Rosario y la Asociación de Prensa de Santa Fe. Una de las cuestiones es la ley Micaela, la ley de capacitación en perspectiva de género y diversidad, pero además de eso, trabajar otras cuestiones que tengan que ver con fortalecer la comunicación no sexista, avanzar en las cuestiones de protocolos, que permitan abordar las situaciones de violencia, pero sobre todo trabajar en conjunto en una alianza estratégica con un ámbito como es el de la prensa, el de los medios y el de las periodistas y los periodistas, que tienen un gran poder en lo que hace a la transmisión, a la creación de sentido de las cosas y a visibilizar todo lo que llega a ustedes desde esa perspectiva de género. Entender que no es lo mismo un mensaje si se da de una manera o se da de la otra. Nosotros siempre hay una cosa que se debate mucho. Ayer leía una noticia y opiniones por lo del lenguaje inclusivo, si está bien o si está mal. Y en realidad ese es todo un debate que es muy importante dar, no por si hablamos con el inclusivo con la E, pero sí entender que cuando hablamos y cuando nombramos, lo que no nombramos no existe y por eso nosotras damos tanta pelea porque nos nombren y por eso decimos varones y mujeres, las profesionales y los profesionales, porque claramente esto es muy importante y marca un avance grande y en esto los medios de comunicación tienen un rol muy importante también y particularmente... Digo, cuando también hablamos de esto, hablamos de las personas de la diversidad sexual, de las personas trans, que empiezan a ser visibilizadas y que esto también tiene una cuestión de mucha importancia, el rol que tienen los medios de comunicación y yo decía ayer, la asociación con el mundo del trabajo es muy, pero muy importante. Por eso, buenísimo haber podido firmar esos convenios y avanzar en estas líneas de trabajo conjuntas bajo este espíritu de una alianza estratégica. Celia, le agradecemos por su tiempo aquí para Canal 5 Santa Fe y Agencia de Noticias DERF y seguramente la vamos a volver a molestar pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Que esté bien. Celia Arena es la secretaria de Estado de Igualdad y Género aquí de la provincia de Santa Fe, del gobierno de Omar Perotti. Bueno, tenemos ley de paridad de género finalmente ayer con la sanción definitiva que le dio el Senado.